Buenas noches a todos. Saludamos de manera especial la presencia del señor Roberto Butet Díaz, presidente de la Fundación Roberto Butet Díaz, así como del ingeniero Norberto López Escobar, director de proyecto de la Fundación Roberto Butet Díaz. En nombre de nuestra fundación, Roberto Butet Díaz, les doy la más cordial bienvenida y le agradezco sinceramente por acompañarnos esta noche en este espacio de reflexión educativa. Nos reunimos en un momento especial, especialmente significativo para Panamá. El anuncio de una próxima reforma educativa no es un hecho menor. Por el contrario, nos invita a hacer una pausa y reflexionar con responsabilidad sobre el presente y el futuro de nuestra educación. Toda reforma representa una oportunidad, pero también un compromiso colectivo. Pensar qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer y hacia dónde queremos avanzar como país. Precisamente por ello, generar espacios de diálogo serio y bien fundamentado se vuelve indispensable. Este webinar ha sido concebido con este propósito: aportar una mirada clara y experta que nos ayude a comprender mejor el avance educativo en Latinoamérica y Panamá y a reflexionar sobre los desafíos que tenemos por delante. Para la Fundación Roberto Butet Díaz, es un verdadero honor contar esta noche con la participación de un profesional cuya trayectoria y conocimiento enriquecen este análisis. Nos acompaña Ricardo Martínez Brenes, oficial de educación de la UNESCO, con más de 10 años de experiencia en temas educativos en Panamá. Es magíster en ciencias cognitivas, licenciado en psicología y especialista en diseño y desarrollo curricular. Además, ha contribuido al diseño de la política pública de educación para el desarrollo sostenible de Panamá, establecida en la Ley 378. Su experiencia en políticas docentes, currículo e innovación educativa le otorga una perspectiva particularmente valiosa para comprender este momento que vive nuestro sistema educativo. Estoy segura de que su exposición nos ayudará no solo a analizar la realidad actual, sino también a visualizar caminos posibles hacia una educación de mayor calidad. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente su presencia, es un honor para la Fundación Roberto Butet Díaz ceder la palabra a Ricardo Martínez Brenes. Bienvenido. Un agradecimiento de nuevo a la Fundación, a ustedes, al equipo y a todas las personas que están escuchando. Espero que disfruten lo que vamos a analizar en este webinar y creo que, bueno, apagué la cámara para pasar directamente a la presentación. Este webinar es sobre el tema del avance de la educación en América Latina y Panamá, específicamente el ODS 4. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer un comentario a propósito de lo que mencionó Tiffany ahora sobre el deseo de la reforma a la ley de educación en Panamá. Esto no es el único momento en que se ha dado en América Latina este tipo de procesos y este tipo de intenciones de reforma. En el caso de la ley 47 de Panamá, desde su promulgación, ya a nivel de reforma curricular, el país tenía más de 15 años de no tener una reforma curricular profunda. Y en América Latina, de acuerdo al estudio de UNESCO, del IPE, ya en las últimas 2 décadas han habido 9 países que han hecho también reformas parciales o derogaciones totales de leyes generales de educación. Y eso nos dice la primera idea importante, y es que en América Latina este tipo de procesos no es ajeno, al contrario. Hay tanto reformas por la educación que se dan por razones ideológicas muy fuertes, así como intentos de reformar la educación para mantenerla como un derecho y adaptarla a los nuevos contextos y a los retos futuros que se aproximan. Todos los países de América Latina tienen de una u otra manera una ley general, una ley fundamental, una ley orgánica de educación, que es el marco normativo legal superior sobre el cual se adecúan las otras normativas específicas o los planes estratégicos de gobierno
que rigen por lo general la estructura administrativa y normativa de la educación. También están las agendas internacionales o los grandes acuerdos de agenda internacional, como es en este caso la Agenda 2030, con principalmente el ODS 4, que marcaron las metas desde el año 2015 al 2030 para todos los países en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de ellos está, por supuesto, el ODS 4, educación de calidad a lo largo de la vida, con equidad y con acceso para todos y todas. Empezamos en el 2015 una agenda ambiciosa y cuando nos preguntamos, ¿estamos cerca o estamos lejos? Vamos a cumplir estas metas que nos propusimos a nivel mundial, del cual Panamá es un país signatario y del cual Panamá tiene que rendir un informe en el 2029 sobre qué hizo para avanzar en sus objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes tienen ahí la primera fotografía en donde lamentablemente pueden ver tres situaciones muy particulares. La primera en color verde, aquellas metas de los objetivos que se pueden lograr de aquí al 2029. En amarillo, aquellas metas que están lejos de lograrse, pero que digamos que van por buen camino, ¿no? Como un semáforo. Y en rojo, aquellas metas que no se van a poder cumplir. Tristemente, el ODS 4 de educación tiene una meta que ya no se va a poder cumplir, tiene cuatro metas que están muy lejos de cumplirse y solo tres metas que van por buen camino para cumplirse. Eso significa que el ODS 4, si nos preguntamos, ¿se va a lograr ese ODS 4? Pues de acuerdo al estudio de la CEPAL, no se va a lograr completamente. Estamos claros en que no se va a lograr. Es muy difícil llegar a una formación docente de calidad para todos los sistemas educativos de América Latina. Esta meta en particular eh, tampoco es nueva, la arrastramos de la Agenda Internacional de Educación para Todos, recordarán, del año 2000 al 2014 más o menos, en donde uno de los objetivos era justamente el tema de formación docente, es decir, de tener docentes de calidad. Vean que seguimos arrastrando la meta de formación docente de calidad y llama la atención de que sea muy difícil para los sistemas educativos no solo mejorar en la cantidad de docentes calificados, sino también de lograr acciones que den cuenta de una formación docente de calidad que incida de manera eficiente y eficaz en los sistemas educativos de cada uno de los países. Por supuesto que esa no es tarea fácil porque no está a cargo de los ministerios de educación de manera exclusiva, sino que la formación de la mayoría de los docentes se da por las universidades o por las escuelas normales o las escuelas de formación docente específicas. Eso obliga a un diálogo entre los sistemas educativos de los ministerios de educación y las universidades, obliga a tener sistemas de contratación más competitivos, obliga a las universidades también a tener un monitoreo y una evaluación más acuciosa sobre los docentes que forman, porque sabemos que no necesariamente titulación es calidad de profesión. Y ahí está uno de los primeros grandes baches de por qué es muy difícil que se consiga esta meta, la 4.c. De las que están en amarillo, que son muy difíciles de lograr, estaría la finalización, que sería cobertura bueno, cobertura y finalización de primaria y secundaria, las dos van de la mano. Sabemos que de nada nos sirve que entren 10 estudiantes de primaria a primer grado si en sexto grado salen solamente 5, ¿verdad? De la misma manera en que de nada nos sirve que se matriculen 10 estudiantes de secundaria para que finalicen solo 5. El éxito se mide no solo en el acceso, sino también en la finalización. Tenemos la meta 4.2 de educación preescolar con acceso y calidad. Esa es otra gran meta. La alfabetización de jóvenes y adultos y el hecho de que el currículum demuestre que
la educación de jóvenes y adultos está creando competencias efectivas para el acceso al trabajo de forma digna y calificada. Y este es otro punto muy sensible porque perdemos de vista que la mayoría de los países de América Latina está entrando en una recesión de bono demográfico. Eso significa que la población está envejeciendo y que el número de nacimientos está disminuyendo. Es decir, nos estamos pareciendo más a países como Alemania, ¿verdad? Que tienen una franja de población entre 45 y 65 años, con menos nacimientos, con menos población de recambio, y eso crea una crisis en el sistema, porque tiene que adaptar, nuestro sistema tiene que adaptar su educación y sus servicios para todas las poblaciones. Por eso no es casual que el ODS 4 diga educación a lo largo de la vida, porque tenemos que ser capaces de brindar acceso y una educación de calidad a todas las poblaciones. Pero sabemos perfectamente que de nada nos sirve abrirle las puertas universitarias a todas las personas, indistintamente de su edad, si tienen 60, 70, 80 años, si cuando estas personas se titulan no encuentran trabajo. Y el tema de las competencias pertinentes y de la matriz productiva y los nichos laborales es crítico en América Latina. No solo en materia de desempleo, sino también en materia de contratación. Y finalmente, infraestructura educativa resiliente e inclusiva, pues que lamentablemente sabemos que en la mayoría de nuestros países mucha de la infraestructura es obsoleta, tiene más de 40, 50 años, hay poco presupuesto para reconstruir los centros educativos y vivimos realidades en donde hay, en el caso de Panamá, escuelas de rancho o centros educativos a los que darles mantenimiento sale casi tan caro como crear un nuevo centro. Entonces, estos temas son críticos en la mayoría de los países de América Latina. Este promedio es un promedio para la región. De ahí que el informe de la CEPAL dice solo un tercio de las metas de los ODS está en camino de alcanzarse para el año 2030. Esto es muy triste, esto significa, si fuéramos evaluados en la escuela, significa que no habríamos pasado de grado. No pasamos de grado, sin embargo, llama la atención lo siguiente. Si ustedes se fijan, dice, los resultados difieren entre objetivos, siendo el ODS 1, fin a la pobreza, 10, reducción de desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 13, acción por el clima, 16, paz, justicia e instituciones sólidas, los objetivos que están en una situación de mayor riesgo. Y esto no es casual. Después del COVID, las desigualdades se acentuaron. Después del COVID, la pobreza aumentó. Los problemas de acción por el clima, bueno, en efecto, el cambio climático se han acentuado. Ha habido muchos casos de sistemas, no solo educativos, sino también judiciales, de administración de las finanzas, etcétera, de salud, que han estado permeados por casos de corrupción o por mala gestión. De ahí que no es casual que estos sean los objetivos que están en una situación de mayor riesgo. Nuestros sistemas colapsaron ante una situación como una pandemia global o ante las crisis fiscales que viven nuestros países, ante las crisis económicas, ya sea porque se acentúa la pobreza, porque el costo de la vida crece, porque los mismos sistemas de salud ya no aguantan, por ejemplo, o los mismos sistemas de pensión que también están quebrando en el mundo, que ya no pueden ser capaces de sostener a la población a la que tienen que cubrir en los próximos años. Son claros ejemplos de cómo, ya sea por un tema de transparencia, ya sea por un tema de corrupción, ya sea por un tema de mala gestión, ya sea por un tema de mala organización, no llegan todos los recursos a todas las personas y se convierten en sistemas eficientes y eficaces. Por otro lado, los temas de salud y bienestar, energía, industria, innovación, el tema de producción y consumo y vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos estarían en mejores condiciones. Vean qué interesante.
Por supuesto que el hecho de que el COVID impactó, por ejemplo, mucho la educación, obligó a los sistemas educativos a mejorar sus sistemas de salud. Por eso es que salud y bienestar está en mejor situación. Pero también obliga a los sistemas a producir energía asequible, no contaminante, que es parte, digamos, de los movimientos en la mayoría de los países de América Latina, a mejorar su matriz, no solo productiva, sino también de producción de energía. Y la industria, innovación e infraestructura, que también tiene que hacer un recambio importante. Además del tema de producción y consumo responsable, porque sabemos que en temas de sostenibilidad estamos viviendo riesgos críticos, no solo en campos fundamentales, como por ejemplo contar con agua potable, ¿no? El tema del acceso al agua es fundamental, el tema de gestión de los desechos es fundamental, el tema de contar con energía es fundamental. Muchos de los países ya están teniendo problemas por corte de energía, indistintamente de la forma en que se obtiene la energía. Parece que los países necesitan cada vez más recursos. En fin, estamos entrando en una cadena en donde la sostenibilidad se va viendo como un problema cada vez más complejo. Ahora entramos a un punto crítico de la discusión, la calidad de los aprendizajes. ¿Qué nos dice PISA sobre Panamá? En la evaluación del 2022, el país ocupó el puesto 74 de 81 países evaluados, situándose por debajo del puntaje promedio en lectura, matemáticas y ciencias de la OCDE, que es más de 450 puntos. Ahí ustedes pueden ver el caso de lectura, 392, el caso de ciencias, 388, el caso de matemáticas con raya roja de 357. Y vamos a quedarnos con esa raya roja. Perdón, nada más antes de cambiar. Veamos que PISA 2009 tuvo un desempeño de 360, PISA 2018 353 y PISA 2022 357. Estamos estables en salir mal. Y no es bueno. No es bueno ser estable saliendo mal. Es bueno ser estable saliendo bien. Eso significa que hay algo que hemos hecho entre el 2009 y el 2022 que no está dando resultados. Cuando vemos las pruebas de UNESCO, en el caso del PERCE, Panamá no participa, pero en el caso del CERCE sí, tanto en lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales, en estudiantes de tercero y sexto grado, también el desempeño fue más bajo que el promedio regional. En el caso de matemáticas, el promedio de Panamá fue de 480 en tercer grado y 464 en sexto, cuando el promedio regional era de 518 puntos. En el caso de lectoescritura, de 467 en tercer grado y 472 cuando el promedio fue de 94 puntos. Y aquí tenemos una comparación interesante entre los últimos dos estudios. Vemos que el TERCE 2013, el ERCE 2019 reflejan puntajes que, de nuevo, están por debajo del promedio. O sea, seguimos por debajo del promedio. Pero ¿qué nos dice esa tabla? Nos dice que hay variaciones y esto es lo interesante. Nos dice que los estudiantes de tercer grado en lectura tuvieron una variación de -5 puntos. Eso significa que salieron peor en el ERCE con respecto al tercio. Más problemas de lectura para estudiantes de tercer grado. Por debajo del promedio, que es 700. En matemáticas de tercer grado, la variación fue de -22 puntos. Y el informe la señala como nivel crítico. -22 puntos. ¿Se acuerdan la raya roja que les dije en matemáticas? Bueno, ahí el informe dice nivel crítico. Es decir, no se han dado avances para mejorar, más bien se ha empeorado. En lectura de estudiantes de sexto grado nos dice que aumentó, hay una tendencia en recuperación, aunque todavía estamos por debajo de la media. Y yo quiero alertar sobre esto. No podemos alegrarnos, o sea, está bien que estemos en recuperación, pero no podemos alegrarnos porque estamos debajo de la media. Es decir, no nos debe alegrar estar entre los más malos o ser el menos malo de los malos. Nos tiene que alegrar estar por encima del promedio, estar en una curva ascendente de recuperación. Y en el caso de matemáticas, la recuperación en los estudiantes de sexto tiene
la leyenda de rezago persistente, aun cuando hay una pequeña recuperación de 10 puntos. Entonces, definitivamente necesitamos invertir en mejorar la educación para que estas evaluaciones internacionales reflejen ese esfuerzo y las variaciones sean positivas y por encima del promedio y no por debajo del promedio. Ustedes dirán, bueno, pero solo es un tema de que estemos encima o debajo del promedio. No. Las evaluaciones del laboratorio de evaluación de aprendizaje de la UNESCO, la calidad de los aprendizajes de la UNESCO, perdón, genera evaluaciones basadas en rangos que van de desde 1 hasta nivel 4, siendo el nivel 1 el de más pobre desempeño y el nivel 4 en el que deberían de estar todos los sistemas educativos por tener un desempeño de calidad o excelente. Y en este caso dice la mayoría de estudiantes en las pruebas de Panamá, tanto de ERCE como de TERCE, se ubica en los niveles 1 y 2 de desempeño, es decir, los más bajos y críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo estamos cuantitativamente por debajo del promedio, sino que además en materia de competencia o de habilidad, en materia de conocimiento y desempeño para resolver problemas y contestar ítems de manera correcta, a nivel cualitativo estamos en nivel crítico. Y esa es otra bandera roja importante que el informe nos señala. El ERCE tiene una tabla muy interesante que es de factores de logros de aprendizaje y la incluye ahí por una razón, para que ustedes puedan ver cuáles son aquellos factores que el ERCE identificó como que tienen incidencia significativa en el desempeño escolar, porque uno dirá, bueno, más allá de que yo estudie para salir bien, ¿qué incide en que pueda tener un mejor logro en mi aprendizaje, sea de ciencias, de lectoescritura o de matemática? Y el informe nos dice, el nivel socioeconómico de la familia incide, la asistencia del estudiante de educación preescolar incide, los días que el estudiante estudia a la semana incide, el involucramiento parental en el aprendizaje incide, las expectativas educativas de los padres inciden. Vea cómo afecta la familia como entorno protector y motivador al estudiante para que mejore su aprendizaje. Esto es muy, muy interesante. Y vean lo que nos dice el informe. Si ustedes comparan la expectativa de los padres y el involucramiento parental, en donde tenemos todas las cruces en positivo, y vemos el apoyo del aprendizaje, las expectativas, por ejemplo, educativas de los profesores, es solo una. Y si vemos el interés de los docentes por el bienestar de los estudiantes, es solo uno. Y si vemos el apoyo al estudiante por parte de los docentes en su proceso de aprendizaje, son tres. Y esto también es muy importante porque esta fotografía nos dice que no solo el involucramiento de los docentes con los estudiantes es menor en términos cuantitativos, sino que es de menor incidencia en términos cualitativos en comparación con el que tienen los padres. Y esto nos plantea una pregunta. Esto es otro vacío más en nuestros sistemas educativos. ¿Qué es lo que está pasando en el aula que hace que lo que pase fuera del aula a nivel del estudiante en su núcleo familiar tenga más significancia que lo que pasa en la escuela? ¿Qué es lo que está sucediendo? El último grupo que tiene todos los niveles de significancia es el nivel socioeconómico de la escuela. O sea, podemos hacer una comparación y decir que el nivel socioeconómico de la familia tiene tanta incidencia como el nivel socioeconómico de la escuela. Por supuesto que entre mayores recursos de la familia y mayores recursos de la escuela, mayores recursos para los estudiantes en su apoyo al logro de los aprendizajes. Tenemos algunas de las normativas y políticas nacionales de Panamá más relevantes: la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, la cual está en discusión actualmente, con una actualización en el 2004,
la ley 15 que aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Esto es un ejemplo de leyes que ustedes después pueden leer a la hora de consultar la presentación. Tenemos, no sé si podemos bajar un poquito, quiero resaltar algunas. La ley 378, que fue la que se mencionó antes, de una política pública de educación para el desarrollo sostenible. Esto yo lo quiero resaltar por una razón. Panamá, cuando se hizo este esfuerzo, Panamá se ubicó dentro de los 3 países de América Latina, solo 3 países que pueden tener el lujo de tener una política pública en educación para el desarrollo sostenible. Tener una política de educación para el desarrollo sostenible no solo es visionario, sino que representa una posibilidad enorme para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia nuevas metodologías y a mejorar la metodología de aprendizaje basado en problemas y resolución, perdón, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos para resolver las dificultades que el mismo centro educativo tiene de forma autónoma. Y esto va de la mano con lo que la UNESCO mencionó en los años 80 sobre las escuelas como laboratorios de aprendizaje. Y esto, si no se analiza con profundidad, se pierde el potencial que tiene porque lo que dice el espíritu de ese principio es que, si bien es cierto, los sistemas educativos, que la mayoría de nuestros sistemas educativos latinoamericanos son muy centralizados, muy pocos están bien desconcentrados, le deja la responsabilidad a los ministerios de educación de resolver todo lo que pasa en las escuelas. Y somos muy conscientes, todos los que somos o hemos sido educadores y todos los que trabajamos en educación, que eso no es posible. Si un centro educativo en una zona rural o en una zona lejana tiene un problema, muy posiblemente el Ministerio de Educación, que está en Ciudad Panamá, ¿no? En la ciudad del saber, va a tener dificultades para trasladar, a pesar de que haya cierto nivel de descentralización y de regionalización, las soluciones a ese centro educativo que puede estar, no sé, en Darién, por decir algo. Entonces, el hecho de que un centro educativo pueda adoptar y mejorar, por ejemplo, sus metodologías de enseñanza-aprendizaje para resolver problemas a través de la educación para el desarrollo sostenible, sea en materia de agua, sea en materia de energía, sea en materia de evitar conflictos escolares y minimizar el bullying, sea mediante un huerto escolar y mejorar los temas de alimentación, indistintamente de cuáles sean las dificultades de un centro educativo, hay experiencias internacionales que respaldan que aquellos centros educativos que están basados en el aprendizaje y del desarrollo sostenible y que tienen políticas institucionales basadas en la autosustentabilidad, por supuesto con apoyo del Ministerio de Educación, pero creando una red de apoyo comunitaria, tienen muchas mejores posibilidades de solucionar sus propios problemas que esperándose a que el Ministerio de Educación se los resuelva. Y esto en países de América Latina, en donde sabemos que la centralidad y la descentralización es un problema real del día a día, no solo en nombramientos, sino en resolución de problemas simples y complejos. Falta agua en una escuela, hay que comprar pupitres en otra escuela, hay que nombrar docentes en esta escuela, no hay nadie que quiere ir a esta escuela. Eso es invaluable. Las otras políticas y muy interesantes, bueno, está la Ley 52 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior en Panamá. Esto me parece importante porque acordémonos de que no es posible, el fin fundamental de la educación es crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Si no mejoramos la calidad de vida de las personas mediante nuestros sistemas educativos, ¿qué estamos haciendo? Y para mejorar la calidad de vida, tenemos que generar un vínculo con la educación superior y con la matriz productiva. No tendría sentido, por ejemplo, tener excelentes estudiantes de áreas de ingeniería cuando nuestra matriz productiva nos dice que la tasa de contratación o empleo de esos estudiantes de ingeniería es solo de un 5% y que el otro 95% van a tener que ver qué hacen los estudiantes de ingeniería para trabajar en Uber o ver cómo consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo. Entonces, todo el esfuerzo que hizo el sistema de educación desde preescolar hasta educación universitaria,
se ve en riesgo porque aquellos estudiantes que salieron no encuentran trabajo. Y no por un tema de desempeño propio. Estoy dejando atrás esa variable. No es un tema de qué tanto interés tengo yo en esto y qué tan bien me desempeñé, qué tan buen profesional soy. Estoy hablando específicamente de la matriz productiva del país, de los nichos laborales reales y de la situación actual laboral para cada una de las profesiones que permita hacer una proyección responsable sobre cuáles profesiones tienen futuro y cuáles no. Y esa es otra discusión que las universidades públicas y privadas de todos nuestros países tienen que tener. Quiéranlo o no, con el tema de la inteligencia artificial, sabemos que hay muchas profesiones, muchos oficios, muchas labores en riesgo de desaparecer en los próximos 20, 30 años. Y nuestros sistemas educativos no pueden ser tan, no contemplar ese tipo de transformaciones y la obligación que tienen de ser visionarios y de permitir que la matriz productiva de un país salga adelante, ¿verdad? Por no tomar acciones de reforma. También está la Política Nacional de Transformación Digital Educativa y la Política de Descentralización y Optimización del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que también es importante. Ahí tienen un esquema, este es un esquema de lo que debería ser el círculo virtuoso de cómo un país puede ser eficiente y eficaz, tanto de nivel alto como de nivel bajo, desde arriba hacia abajo, en dos direcciones, que va desde la Constitución, lo que dice la Constitución, lo cumple, bueno, o se hace operativo o se realiza o se mediatiza mediante lo que la ley orgánica, en este caso la ley 47 orgánica de educación, identifica, ¿no? Todas las bases de la Constitución tienen que estar reflejadas en la ley orgánica de educación, que es la que específicamente menciona cómo se estructura nuestro sistema educativo, cuáles son los fines de la educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cuál es nuestra visión, nuestros grandes objetivos en educación para el país? Eso tiene que ir en línea con el plan estratégico de gobierno, en este caso el 2029, el plan estratégico de educación 24-29, las políticas y programas del Ministerio de Educación y las universidades. También hay organismos centrales muy interesantes como el COPEME, que tienen esa visión de monitoreo y también de ayudarnos, ¿no? En ver de qué manera se pueden mejorar a nivel macro los procesos y los sistemas educativos. Pero es un círculo virtuoso cuando todos los componentes de ese círculo encajan y funcionan correctamente. Si lo que está sucediendo en una escuela no está cumpliendo con lo que el plan estratégico de educación planificó y lo que el plan estratégico de educación presentó como meta, como resultado, no está cumpliendo lo que dijo el plan estratégico de gobierno. Y si lo que está sucediendo como realidad en resultados educativos de Panamá no está cumpliendo con lo que establece la ley 47 orgánica de educación y además se violan principios constitucionales, tenemos un grave problema. Porque entonces no solo no hay sinergia entre los instrumentos normativos, sino que no hay cumplimiento operativo de esos mandatos. Y por lo general no hay cumplimiento operativo por dos razones. O no hay suficiente presupuesto, que es uno de los motivos principales que siempre se argumenta, o no hay suficiente capacidad humana o técnica para que esas metas se vuelvan realidad. Claro, pero entonces esto nos presenta un reto muy interesante. Nosotros, en un plan estratégico de gobierno y en un plan estratégico educativo, deberíamos plantear metas realistas. Hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos, muchos países de América Latina presentan acciones y metas de resultados que sobrepasan la capacidad de los ministerios. Y esto tiene que ver con un tema político que por lo general la gente no tiene tan claro en su cabeza, que es el tiempo de gobierno. Ningún sistema político tiene 4 años completos de gobierno. Eso es una falacia. Todos los sistemas políticos, todos los partidos políticos que entran en un nuevo gobierno, por lo general, tienen el primer año para adaptarse
y el último año para rendir cuentas. Eso nos da más o menos 2 años muy, muy precisos para trabajar la implementación de sus planes estratégicos. Y esto es un tiempo excesivamente corto. Por eso es que ningún sistema educativo da frutos tan rápido, a menos que sean reformas o cambios muy puntuales o muy estratégicos, a través de planes operativos institucionales, por ejemplo, a través del cambio de metas o a través de decretos que tengan incidencia corta. Pero en la mayoría de los casos, por eso es que siempre la gente tiene la percepción de entró un gobierno y no cumplió ni con el 50% de las metas. Y si hablamos de todo lo que prometieron en educación, tampoco lo cumplieron. Bueno, ¿por qué? Porque en parte no hubo tiempo. La mayoría de los sistemas de gobierno y sistemas educativos que logran reportar logros sustanciales, por lo general requieren de entre 4 y 6 años de constancia, invirtiendo esfuerzos en esas reformas. En el caso de Costa Rica, voy a poner un ejemplo específico, los logros de matemática, como había salido también en las pruebas de evaluación internacional y de UNESCO, pudieron mejorar significativamente entre 15 y 20 puntos en 6 años de esfuerzo. 6, 8 años de esfuerzo en 2 administraciones. Ustedes dirán, pero es que son muy pocos puntos. Esos pocos puntos hicieron que el país pasara de estar del lugar 5 para atrás a estar en los primeros 3 lugares. Pero no fue posible si no se implementó una política específica que permitiera una reforma curricular, que permitiera generar acciones sostenidas entre 5, 6 y 7 años plazo para que esas reformas en matemática y lectoescritura pudieran ser evaluadas en un plazo de mínimo 3, 4 años para dar resultados en 6 y 7 años. De tal forma que cuando se repitiera una prueba de UNESCO o una prueba PISA en el siguiente periodo, esos resultados se vieran como positivos. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en mente porque a veces uno le quiere pedir peras al olmo y no sabe que no se las puede pedir y que muchas veces esos cambios necesitan tiempo para poder fructificar. Ahí tenemos el Plan Estratégico de Educación del presente gobierno. No voy a ahondar. Menciona 5 grandes ejes con actividades y programas asociados y metas propuestas. Ahí tienen rápidamente el primer eje de calidad de la educación, sistemas de evaluación de la calidad educativa, currículo, prácticas pedagógicas e insumos didácticos, diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional de Lectura. Un segundo eje de equidad educativa, acceso a la educación preescolar hasta media gratuita y obligatoria, acceso a la educación en todas las culturas y regiones comarcales, atención de la población con necesidades educativas especiales y remediación y reinserción. Formación de los educadores, gestión de la educación, vean que ahí está descentralización institucional y administración del sistema educativo, inversión de la educación, que es un plan de financiamiento de la educación a largo plazo. ¿Tiene sentido todos estos 5 ejes? Sí, todos estos 5 ejes tienen sentido en el marco del plan estratégico del gobierno y en el marco de lo que los otros países de América Latina de manera similar proponen como planes estratégicos de educación en todos sus gobiernos centrales. O sea, son ejes que tienen sentido, que tienen coherencia en el marco de lo que por lo general en América Latina sigue siendo temas fundamentales. Ahí ustedes tienen avances y desafíos que menciona el Plan Estratégico de Educación que plantea esta gestión de gobierno. Ahí ustedes los tienen en rojo. No los voy a mencionar porque ustedes los pueden encontrar en el documento y está en la presentación. Solo voy a hacer hincapié en 3 elementos que puse al margen que quedan como retos de los últimos, diría yo, no 10, sino 15 años de reto de la educación en Panamá a nivel macro, a nivel de macrogestión del Ministerio de Educación. Mejorar la gestión del sistema educativo en eficiencia y eficacia, no solo uso de recursos, sino cumplimiento de metas. Y vean que esto de mejora de gestión ya más o menos está reflejado en los ejes que están anteriormente. Transparencia e innovación. Esto es clave. El Ministerio de Educación no ha tenido en Panamá la oportunidad
de mejorar su gestión para hacer un sistema educativo pues cada vez más transparente, ¿no? Más adecuado a los retos de la modernidad, hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos, a tener mejores instalaciones e infraestructura, a conectarse mejor con las regiones, sino también ser un Ministerio de Educación innovador. Y cuando hablo innovador, no solo me refiero a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, sino a cómo gestionar esa educación de una manera más eficiente que lo que nos ha dicho los últimos 10 y 15 años. Recuerden lo que dije con respecto a matemática. Si del 2009 al 2022 nos hemos mantenido sin resultados positivos, es porque no hemos hecho algo en más de 10 años que sea suficientemente bueno para resaltar. Lo mismo pasa en innovación. No podemos repetir fórmulas. Y el último paso, que es evaluación, que son los procesos, los resultados, la base de la transformación educativa, lo que no se mide, no se puede saber cómo mejorar. Y la evaluación no solo a nivel docente ni a nivel de estudiante, sino la evaluación, diría yo, de todo el sistema como tal. Como los mismos gestores administrativos del Ministerio de Educación, todos los funcionarios del Ministerio de Educación, el involucramiento de los padres de familia, ya vieron los factores asociados al logro de los aprendizajes. Los ministerios de educación no pueden ser actores solos en el logro educativo, son parte de una comunidad y los padres de familia son parte del Ministerio de Educación. Pero parece que en América Latina en general tenemos problemas para darnos cuenta que todos y todas somos responsables de la gestión de la educación. Y le echamos al Ministerio de Educación la única responsabilidad de mejorar los aprendizajes. Sí, es cierto, es la instancia que por derecho y por normativa legal tiene la obligación, pero ya sabemos que los ministerios de educación no pueden solos. Y si no evaluamos en dónde están las limitaciones y cómo hacer que la comunidad se acerque más para dar mejores resultados y que los padres de familia se comprometan más para dar mejores resultados y que las alianzas público-privadas estén más involucradas para dar mejores resultados, vamos a seguir exactamente en la misma línea en los próximos 5, 10, 15, 20 y 30 años. Hay algunos desafíos identificados que también no los voy a detallar: inclusión efectiva en movilidad humana. Eso tiene mucho que ver con la parte de la, migratoria, la flexibilización de requisitos documentales, el fortalecimiento de redes de cuidado para familias en tránsito. Es algo fundamental que salió en el último estudio de la UNESCO hace poco, el año pasado, en educación y movilidad humana en América Central. Es un fenómeno de cada vez mayor relevancia en nuestra zona por los flujos migratorios ¿verdad? Que tenemos y que se van acrecentando. La pertinencia laboral para la juventud, ya la dije previamente, el tema de las competencias, hacer un rediseño curricular para educación media con enfoque STEAM es fundamental, reducir el empleo juvenil y mejorar el relevo generacional es clave, aprendizaje a lo largo de la vida para adultos, expandir los programas de alfabetización y certificación de competencias técnicas para adultos y también hacer un entronque entre lo que forma, ya lo dije antes, el Ministerio de Educación o la educación abierta con la matriz productiva del país, la equidad educativa en poblaciones indígenas, superar la exclusión escolar en las comarcas, no solo mediante inversión en estructuras resilientes, sino también mediante programas de estudio que mitiguen el impacto de la pobreza multidimensional, esto es clave, y educación para afrodescendientes y otras culturas, que es también parte del compromiso de la transversalización de la educación multicultural en el currículo nacional en Panamá. Son algunos de los retos identificados en los últimos informes de UNESCO y otras agencias del sistema de Naciones Unidas. Vean como desafíos que presentan los informes del Ministerio de Educación. Primaria, uno podría decir, nos sentimos tranquilos de que superamos el 93% de cobertura y de que mantenemos una tasa de aprobación alta en promedio, más allá de un 92%, aunque tenemos repitencia que van por ahí del 4% o más para la finalización oportuna de la educación primaria, pero llegamos al embudo en secundaria, en donde tenemos coberturas netas que cae a niveles del 73%, es decir, de 10 solo entran 7, y tasas de finalización que descienden drásticamente hasta un 50%, es decir,
De 10 solo logran pasar 5. Es decir, de esos 7 que iniciaron, ¿verdad? Probablemente solo pasen 3. Y eso nos da un panorama crítico. En las zonas rurales y comarcales, el panorama cambia. Por ejemplo, la comarca Nave Google, la tasa de finalización de primaria es del 72%, y en secundaria la cobertura es de un 44% y la finalización de un 35%. En Darién, la tasa de finalización de primaria es de un 82% y la de cobertura en secundaria es de un 62% y finalización de un 51%. Eso nos deja un panorama de la educación dividida entre primaria y secundaria, dos realidades panameñas muy distintas. No puede ser primaria y secundaria dos realidades fragmentadas. Tenemos que hacer que ese trayecto de educación general básica entre primaria y el bloque de media baja sea coherente, no solo en cobertura, sino también en tasa de finalización. Y tenemos que mejorar esa última etapa de media superior, esos últimos años de secundaria, para que se parezca más a lo que refleja los 6 años de educación primaria. Ahí tenemos dos fotografías, una de hace más de 20, 30 años de una escuela en Panamá y tenemos otra fotografía moderna de una escuela en Panamá. Es lo mismo, pero diferente. Si ustedes pueden ver, ahí está el docente, están los estudiantes, están los pupitres, pasamos tal vez en muchos casos del pizarrón a la pizarra acrílica, pero siempre tenemos los estudiantes, los docentes y el aula. Hay cosas que permanecen, pero hay cosas que siguen siendo retos fundamentales, grandes deudas que se van acumulando con los años. Ahí ustedes tienen un resumen de esas grandes deudas con los informes asociados. El tema de nivelación de competencias básicas en lectoescritura, yo creo que esto quedó como uno de los temas claros y fundamentales que están asociados a la pobreza del aprendizaje en Panamá, ¿no? En el caso de los niños, acordémonos de los estudiantes de tercer y sexto grado de las pruebas de UNESCO, desde el PERCE, CERCE, TERCE y ERCE. Tenemos el tema de la universalización de la educación inicial de 0 a 5 años, expandir la cobertura preescolar, ¿se acuerdan? Nos quedaba como deuda, sobre todo con énfasis en comarcas y zonas rurales, y cerrar las brechas cognitivas antes del ingreso a primaria. Esto es clave. Las brechas cognitivas no solo son académicas, también están relacionadas con las habilidades blandas de los estudiantes. Esto es muy importante. Fortalecimiento de la carrera y evaluación docente. Esto es clave. Ya vimos cómo no se va a cumplir el objetivo 4.c por un tema de que los sistemas de carrera docente no están fortalecidos. Carrera y evaluación. Transformación digital e infraestructura resiliente. Reforma de la educación media con enfoque STEAM. Son algunos de los retos fundamentales que el país mantiene hoy en día y que se espera que inviertan esfuerzos importantes para ese informe del año 2029. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Así, ya les voy transmitiendo la primera pregunta, realizada por el señor Roberto. Su opinión de la relación entre políticas y normativa en el caso de Panamá. Lo escuchamos. Claro, bueno, esa es una relación que debe ser igual que el círculo que mencioné antes, virtuosa. Eh, la ley y la política son como hermanas, van de la mano, no pueden estar peleadas. No puede ser que lo que diga la ley, digamos en este caso la ley fundamental, la Ley General de Educación, eh, sea algo completamente distinto a lo que dice el plan estratégico de gobierno o un plan estratégico de educación. Eh, Así que esa pregunta es fundamental porque lo que sucede generalmente, más allá de que las leyes puedan estar obsoletas o necesiten reformas, es que las políticas, que son los vehículos que hacen que esos fines legales se operacionalicen, no tienen estrategias efectivas o no tienen claro cómo lograr sus metas, como dije antes, en un trayecto corto de apenas 2 o 3 años de gobierno. Tener indicadores que nos van a ser posible de cumplir por un tema de recursos
es de antemano un culto al fracaso. Por eso es que cuando uno propone un plan estratégico de gobierno en una nueva gestión, tiene que tener claros los indicadores, la línea meta, no, la línea base actual, cómo está en cobertura, cómo está en calidad, y ver en una proyección no de 5 años, sino de 2 a 3 años, qué puede hacer para incidir positivamente en cobertura y calidad. Y ahí es cuando ese gran menú de indicadores, de metas, de objetivos se me va a reducir, porque es realmente muy poco lo que voy a poder hacer. Y ahí entra el dicho del que el mucho abarca, poco aprieta. Y las personas se sienten engañadas cuando se les presenta un programa de gobierno de cualquier lugar en donde, qué sé yo, se promete mejorar en un 20-30% la cobertura o mejorar la calidad sustancialmente para aparecer en los primeros promedios, pero en realidad en 2 o 3 años, como les puse el caso de Costa Rica, que duró más o menos una gestión de 6, 7, 8 años para subir significativamente los puntajes y pasar de un lugar a otro, no es realista. Y la falta de factibilidad y viabilidad es crucial para la consecución de las metas. Es igual que un proyecto educativo funciona igual que cualquier otro proyecto. El hecho de que sea educación no significa que esté permeado solo por lo social. Eh, no podemos avanzar solo por el cariño. Es muy importante amar la educación y apoyar la educación, pero tenemos que saber cómo gestionarla, tenemos que saber a qué nos comprometemos, hasta dónde podemos llegar, porque cuando planteamos un plan estratégico o una nueva política y esa nueva política no se operacionaliza bien, se convierte en lo que yo llamo un plan estratégico o una política muerta. Una política muerta es una política que nació desde el principio con buenos fines, pero que terminó incumpliendo su espíritu porque quienes estaban encargados de ejecutarla o no supieron cómo hacerlo o no siguieron adelante con su plan. En el caso de Panamá, tenemos un ejemplo muy claro, la política pública de educación para el desarrollo sostenible de la ley 378 es muy reciente. Dejamos un plan de acción de 5 años. Ese plan de acción tiene que tener un monitoreo. Si todos los años no medimos el progreso según lo que se planteó, y estoy hablando de Panamá, del Ministerio de Educación, de la sociedad civil, de todos los actores involucrados en esa política, si no rendimos cuenta de cómo vamos avanzando, esa política que costó tanto sancionar va a correr el riesgo de convertirse en una política muerta. Muchas gracias, señor Ricardo. Le doy la palabra al señor Roberto. Muy buenas noches a todos. Ricardo, muchísimas gracias, te felicito por tremenda exposición y me siento muy satisfecho con esa respuesta que has dado. Mire, quizás para aprovechar el tiempo muy rápido, voy a tocar un tema brevemente para que reflexionemos sobre esto, sobre lo que es fundamental, que es la participación de los padres de familia en en la educación de sus hijos. Ahí hay un problema que para mí todavía no se ha logrado entender. Un padre de familia que tiene limitaciones de todo tipo, ¿cómo puede apoyar a su hijo? Pero sin embargo se toman entonces proyectos o programas de la escuela de padres. Si los mismos estudiantes tienen un bajísimo nivel de capacidad lectora comprensiva, los padres igual o peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hicimos una investigación y encontramos dos cosas. Hablamos con los profesores, porque tenemos varios años en esto, y dicen, no, lo que pasa es que los padres de familia no apoyan a la educación. Si ellos apoyaran, la cosa fuera mejor. Pero el educador no se pregunta a sí mismo, ¿el padre de familia está capacitado para apoyar a sus hijos? ¿Los padres de familia realmente se benefician con esas capacitaciones? ¿Cómo se escogen esas capacitaciones? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Se miden? Aparte del costo que tienen. Entonces nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Bueno,
hablamos con el educador, nos dice eso, hicimos una investigación en los padres de familia. Los padres de familia dicen sí, la educación está muy mala porque los profesores y los maestros no enseñan bien. Entonces nos decimos, bueno, investigamos, vamos a ver cómo podemos crear un puente allí, aunque sea un puente, pero no tan delicado como los puentes que tenemos nosotros en Panamá, donde los estudiantes se ahogan y se caen, y problemas como este. Ese tipo de puentes no me refiero a ese tipo de puente. Me refiero a un puente simbólicamente diciéndole que al padre de familia solamente, a todo nivel, se le pueden pedir tres cosas, cuatro cosas, aunque ese padre de familia sea incluso analfabeta. Cuatro cosas nomás. Una, que siempre le diga a su hijo, le repita, que el estudio es bien importante. Aunque él mismo no lo, el mismo padre de familia no entienda la importancia que tiene, pero que lo aprenda a decir. Uno. Número dos, que comprenda que el hijo necesita un ambiente de estudio. ¿Qué significa esto? Nada de televisión, nada de las novelas que gustan tanto a las mamás, nada de tanto deporte con los padres al momento que el muchacho está estudiando. Si un hermanito está molestando, el mayor que está estudiando, que dice, mira, tu hermanito está estudiando, vaya que ayudarlo, etcétera, etcétera. Fortalecer el ambiente de estudio. Así hay una comunicación entre padre, estudiante y los niños y los demás que están en la casa. Ahora, quizás la señora se va a molestar mucho porque no va a poder no ver novela a la hora del estudio. El tercer punto, el higiene del sueño. El padre de familia no puede permitir que su hijo vaya con celulares, juego electrónico, que vaya, que le digo, con televisor en su cuarto, nada de eso. Debe todo dormir su tiempo reglamentario, 8 horas. ¿Por qué? Porque el sueño, entre múltiples funcionalidades que tiene, el sueño consolida la memoria de lo que él estudió. Eh, Hace que los neurotransmisores de bienestar funcionen mejor, los niveles de estrés bajan. Cuando va a la escuela, tiene su cerebro bastante preparado para aprender. ¿Ok? El otro punto que le pedimos al padre de familia, que busque la manera posible que el hijo haga un poco de ejercicio, porque a través del ejercicio se crean más conexiones neuronales. Y si usted une esos elementos, entonces usted me dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los educadores? Que no lo he mencionado, ¿verdad? Al educador debe entender que la puerta de aprendizaje del estudiante es que esté motivado e inspirado para aprender. Y eso es lo primero que ella tiene que comenzar antes de dar las clases. ¿De acuerdo? Y con algo más, que el educador debe dar las clases como si esos niños son huérfanos y no tienen familia. Tiene que mirarse hasta allá. Y entonces, ¿qué pasa? Se va a establecer una comunicación continua entre padres de familia y la escuela, hablando específicamente sobre esos temas. Eso es lo que queremos que usted haga. Siempre. Entonces, cuando dicen, bueno, hay reunión de padres de familia. Oye, fantástico, sí, pero tampoco es fantástico. ¿Qué pasa con esto? Que le están quitando la responsabilidad al padre de familia de saber cómo le va a su hijo en su escuela. ¿Por qué? Porque ese es algo que el educador debe de educar en las conversaciones con los padres de familia. Dele seguimiento a su hijo allá. Usted tiene que saber que le enseñe la nota. Ahí usted tiene que aprender a ver cómo le va a él allá. Pero si usted viene a la escuela a ver cómo le va a su hijo, y yo le digo a usted, yo estoy a usted afianzándole un descuido de la educación de su hijo. Pero sin embargo, cuando el padre de familia va a la casa, a la escuela y tiene una pregunta, el educador le puede decir de esta forma, lo felicito por venir a la escuela y me alegra mucho que usted le está dando seguimiento a esos 4 puntos, pero hagamos una cosa, mire, venga a la escuela a saber cuál es el comportamiento socioemocional de su hijo. Eso usted no lo puede ver en la casa, acá se lo podemos decir.
si es muy pasivo, que no está perdido, si es muy agresivo, si es muy, en fin, ese comportamiento socioemocional es que el padre debe de conocer. Y esa es la conversación que tiene que haber. En vez de invertir millones de dólares en capacitación a los padres de familia que no entienden esas charlas y esto. Voy a terminar diciéndole esto. En varias escuelas hemos encontrado unas madres de familia, les digo la verdad, con lágrimas han hablado con los profesores que han hablado con ellos y dicen, mire, qué lástima que yo hasta ahora vengo a conocer que cuando mi hijo está estudiando tenemos el televisor prendido, nosotros le hemos hecho daño a nuestros hijos. Y llorando, la señora, varias han estado llorando, no sabíamos esto, imagínense. Y si un padre de familia no entiende esto, imagínese usted que se siente 1 hora o 2 horas en una charla de lo que es la educación y la pedagogía, los sistemas y el currículum. Imagínese usted eso. De manera que ni hablemos entonces de lo que son, del problema que tenemos en lectura comprensiva, porque en Panamá también hay un concepto que la educación se basa única y exclusivamente en los títulos universitarios, académicos. Pero ahí no llega la cosa. Porque si se fuera así, no tuviéramos tantos corruptos en Panamá. No hubieran. Porque hay muchos, mira, hay personas que tienen hasta 5 maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que no se entiende qué es la educación en Panamá. Panamá se piensa que es el título universitario y con eso se consiguen sus puestos, se lanzan a políticos, saben hablar, etcétera, etcétera. Ve, así nosotros vemos las cosas muy sencillas en ese aspecto. Muchas gracias, señor Roberto. Sí, señor Ricardo. Hay otra pregunta de parte de Norberto. La opinión general sobre si hay otras formas de mejorar los resultados de Panamá sin reformar la Ley 47. Sí, a ver, ya había mencionado antes que en América Latina en los últimos 20 25 años se iniciaron reformas de las principales leyes generales, fundamentales, orgánicas, como se le quiera llamar, en función de que éstas se consideraron obsoletas, insuficientes o que no cumplían sus fines o principios. Pero en la mayoría de los casos, la verdad es que no existe una derogación absoluta, es decir, yo no cambio algo por nada. Por lo general, cuando hay reformas educativas, la reforma va sobre una parte de la ley, sobre algunos títulos o artículos específicos, que es lo que yo quiero reformar. Es cierto, porque yo estuve leyendo la ley del 47 en el caso de Panamá, en su primer título general, hay unos temas de redacción que tienen que ser tal vez adaptados porque son palabras que se utilizaban en 1900, déjeme, déjeme, aquí está, de 1946, 24 de septiembre, un estilo de redacción del artículo primero, inclusive se contradice el mismo artículo 3 indicando que hay dos tipos de educación, la pública y la privada, pero luego en el mismo párrafo dice que toda la educación es pública. Entonces, lo que yo digo antes, lo digo después. Ese tipo, digamos, de paradojas en los artículos tiene que mejorarse. Entonces, y no es nada que no sea, digamos, es algo común en la reforma de las leyes educativas. Pasó también en el caso de Costa Rica, pasó también en el caso de la de Chile, fue una derogación completa porque fue la política educativa, la ley que hubo a partir de la dictadura de Pinochet y que fue completamente sustituida por una ley general de educación. Entonces, ahí sí hubo una derogación completa. Pero, ¿qué hacen los sistemas educativos que no hacen una derogación completa? Hacen una sustitución de texto, de normativa, identificando cuál es la normativa crítica y cuál es la fundamental. Y para eso yo no necesito hacer una reforma sustancial. Hacen la adición de leyes o la adición, digamos, de texto que también es fundamental para la misma política, o la aprobación de leyes conexas
que también pueden ayudar a la misma Ley General de Educación, que se puede conectar, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, porque son leyes que obligan a la vinculación. Entonces, que si hay formas de hacerlo, sí la hay. ¿Cuál sería una segunda forma que no tocara estrictamente el basamento legal o normativo? Los planes estratégicos de educación. Ustedes pueden tener una ley general de educación completamente obsoleta, con redacción inadecuada o que tiene que cambiar sustantivamente. Pero si sus fines y principios son correctos, si sus artículos, si sus títulos fundamentales en materia de acceso, en materia de calidad, en materia de gestión y en materia de inversión, que son los 4 ejes principales, y en materia docente, quinto, si están bien, entonces no es necesario hacer una gran reforma sobre lo que está bien. El fallo ahí es el plan estratégico de gobierno, que no está garantizando que esa ley con sus fines y principios, con sus 5 ejes estructurales, funcione de manera. Entonces, ¿que sí hay? Claro que sí. Para eso tienen un plan estratégico de gobierno, para eso tienen un plan estratégico de educación, para eso tienen un plan institucional operativo los ministerios de educación. Hay inclusive casos en América Latina de ministerios de educación que no hicieron plan estratégico, que solamente plantearon líneas, 3, 4, 5 líneas estratégicas, y con solo 4 o 5 líneas estratégicas hicieron más con 3 o 4 cosas que lo que otros planes estratégicos educativos plantearon con 20 cosas. Porque no es un tema de cantidad, es un tema de calidad de la gestión y de calidad de los logros y los indicadores que yo tengo. Entonces, para cada reforma sustancial tiene que existir un informe de rendición de cuentas que pueda determinar a título jurídico, por ejemplo, qué procede y qué ya no procede, a título técnico, qué tiene sentido y qué no tiene sentido, ¿verdad? En materia de gestión, qué funciones se están superponiendo, qué es lo que es, en qué se diferencia, digamos, la gestión ahora que la gestión que se hacía hace 40, 50 o 60 años, como para poder determinar mediante ese diagnóstico por qué es que yo estoy necesitando, digamos, eh, una derogación o una reforma a la ley. Obviamente, los instrumentos internacionales de medición de la calidad de los aprendizajes a mediano o largo plazo, como PISA, como IESE, creo que por eso los expuse, tienen un impacto, pero no son los únicos determinantes para mencionar que una ley no cumple sus fines y principios. Cuando yo veo que un país en 20 o 25 años no ha hecho, inclusive no necesito tanto, digamos 15 años, 20 años, no ha hecho progresos significativos en la mejora de la calidad de sus aprendizajes, que la pobreza se mantiene, que el vínculo entre lo que formo a nivel educativo y lo que posiciono a nivel laboral en la matriz productiva no está dando resultados, que los docentes no tienen mejores, eh, no tienen una ley de carrera docente que les permita también tener una mejor calidad de vida, porque no se trata solo de exigir que me paguen mejor, se trata también de demostrar que soy mejor enseñando. ¿Verdad? Y hay casos de países que han hecho saltos cualitativos en educación, países que no estaban antes en la vitrina mundial, Corea del Sur, por ejemplo, el mismo Finlandia en su época, el mismo Dinamarca, el mismo Suecia. O sea, son países que en algún momento estuvieron en bache. Y cuando uno se hace la pregunta, ¿y por qué ellos sí y yo no? Lo que uno tiene que ver es que no es que ellos sean más capaces que yo, no es que Finlandia puede, pero Panamá no. Claro que Panamá puede. Panamá siempre ha podido. El punto es que la mejora en la gestión, la medición de los resultados, el cómo mejorar los procesos, el cómo tener resultados más adecuados al contexto, la reforma de la educación no es simple porque tiene que ser estructural. Y a veces hay cosas de estructura que hay que reformar definitivamente, pero a veces hay cosas en donde no es necesaria una reforma estructural, sino que tengo que hacer un pequeño cambio aquí, un pequeño cambio allá y con eso me resulta. Pero si de repente yo veo que esa gestión es ingobernable, entonces por más pequeño que sea el problema,
se me convierte en algo irresoluble a largo plazo. Y ojo con esto, los problemas existen para resolverse, pero cuando creamos por cultura la idea de que un problema se convierte en una irresolubilidad, es decir, en algo que ya no se puede resolver, estamos destinando al fracaso todas nuestras acciones. Y yo creo que ahí, en una rendición de cuentas de solo 4 años de gestión, ya el país necesita, y yo creo que ese es uno de los fines fundamentales del COPEME, el país necesita un compromiso por la educación de larga edad. Yo creo que ya todos los panameños y panameñas están claros de que cualquiera que les venda que en 3 o 4 años la educación va a dar un salto significativo y se va a pasar al top 3 o al top 4 de la mejor en la educación en América Latina, eso no es, o sea, sería muy costoso de lograr. Las inversiones son de mediana y larga edad. Eso es como un matrimonio. Yo no puedo decir que en un año voy a resolver todos los problemas que he tenido en 25 años. Yo necesito hacer un esfuerzo cualitativo para mejorar mi relación en mediana y larga, porque solo así es posible realmente mejorar. Y mejorar de manera sostenible es distinto a mejorar para entregar resultados inmediatos. Ojo con eso. Ojo con eso. Muchísimas gracias, señor Ricardo, muy amable. Actualmente hay más preguntas, pero las estaremos contestando dentro de nuestra página web. Le damos entonces la palabra nuevamente al señor Roberto para hacer la despedida. Bueno, primero que todo, Ricardo, te agradezco infinitamente esas gran enseñanzas que nos has dado y sobre todo ponernos a reflexionar quiénes somos y para dónde vamos. O también quiénes somos a través de la historia y hacia dónde vamos en el futuro, en el presente y el futuro. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo de acá, del país donde vivo, que tengo 38 años de vivir por acá, pero mi corazón siempre ha palpitado en Panamá. Lo quiero Mi mucho. Un corazón abrazo. también es panameño, es uno de los países que yo he visitado en los últimos, desde el 2007, así que no solo, y voy a cerrar con esta frase de mi parte, no solo he procurado ver las dificultades, sino que, igual que ustedes, he hecho todo lo posible por poner mi grano de arena para que Panamá crezca. Así que eso creo que es lo más importante, no es el problema, es unirnos por la solución. Cualquier problema es resoluble si uno tiene voluntad y si uno ama a su país. Así que muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden, y espero que les haya motivado y que hayan sacado buenas conclusiones. Buenas noches. Claro, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Buenas noches.